Descubre todo lo que tenemos para ti. Programas, promociones, información e inclusión. Encuéntranos en YouTube, Spotify, Amazon Music, Spreaker, Apple Podcast, iHeartRadio, como Hiperbórea Radio. Y escríbenos a Facebook, X, Instagram y TikTok. Solo agrega una @ Hiperbórea Radio, porque en la virtualidad también hay un lugar para ti. Ya podemos avanzar. Vamos hacia una sociedad más incluyente. Hiperbórea Radio, en coordinación con la comunidad de personas con baja visión, te invitan a la 5ª caminata por la visibilización de la baja visión y el bastón verde. Sumemos esfuerzos y caminemos en pos de un mejor lugar para todas y todos. Si eres persona con baja visión, ceguera, familiar de una persona con discapacidad, profesional de la salud, formas parte de una organización o solo crees en una sociedad más justa, tómate de nuestro hombro y sigamos el recorrido. La cita es el domingo 20 de septiembre a las 10 de la mañana en la Diana Cazadora de Ciudad de México. Camina con nosotros y hagámonos visibles. Hiperbórea Radio, porque la inclusión también se hace caminando. Hola, soy Dafne Leiva, soy psicóloga. Brindo psicoterapia individual y de pareja a adolescentes y a adultos. También imparto cursos de capacitación docente y de capacitación para las empresas en temas de inclusión, de inteligencia emocional, de primeros auxilios psicológicos, para disminuir el burnout, prevención de violencia de género, y además tengo un espacio de círculos de escucha y meditación para mujeres, que está muy bello. Y pues bueno, les dejo mis datos por si requieren de alguno de estos servicios. Con mucho gusto, yo encantada. Mi número de WhatsApp es 55 31 26 7206. Ahí me pueden mandar un mensajito y pues nada más decirme que me escucharon en Hiperbórea para que los pueda reconocer y darles mayor información. Muchas gracias. Deja que tus sentidos se maximicen. Déjanos llegar hasta la última fibra muscular de tu cuerpo. Estás a punto de entrar. Bienvenido a nuestra área disca. Bienvenido a nuestra área disca. Un lugar donde el capacitismo sale bailando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta área disca donde el capacitismo sale bailando. Mi nombre es Jazmín López y me da mucho gusto que nos acompañen en estas entrevistas que hacemos desde área disca. Damos las gracias a Angelito en los controles y a Beto Bell en la producción de este programa. También les invitamos a que nos escriban en el 5519-666674. Si van llegando, escríbanos, mándanos mensajitos 5519-666674 o síganos en nuestras redes sociales en @Hiperbórea Radio. Pueden escuchar esta entrevista, las otras entrevistas que hemos hecho y todos los contenidos de Hiperbórea en Spreaker, Deezer, Amazon Music, Spotify, por supuesto, y ahí estamos pues con mucho gusto esperándoles y también ahí compartiendo un montón de contenido con todas y todos ustedes y encantados de recibir sus comentarios, de interactuar con ustedes. Nos encanta siempre que pues que nos escriben y siempre que nos comentan algo. La verdad pues es muy enriquecedor todo lo que nos han dicho, nos ha sido de gran utilidad para seguir haciendo estos programas. Y bueno, pues hoy vamos a platicar porque ya, a mí ya se me acabaron las vacaciones desde hace un montón,
Pero ya para los chicos, niños y niñas de educación básica, pues ya se nos fueron las vacaciones, ya se acabó la vacación y hoy ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a deprimir. Ya está acabando agosto y el lunes regresamos a clases, pues a lo mejor algunos con mochilas nuevas, otros con mochilas recicladas, pero bueno, ya empieza a oler a cuadernos, a colores, a crayolas, a un montón de cosas, pues lindas, ¿no? En la escuela, a forros nuevos, a etiquetas y bueno, todas esas cosas que siempre nos recuerdan a quienes ya tienen muchos años que pasamos por las aulas, pues a esos espacios. Pero este regreso a clases no va a ser igual para todas y todos, ¿no? Pues algunos regresarán y tendrán necesidades educativas pues específicas dependiendo de cada persona, ¿no? Por ejemplo, para algunas personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y es que pues mucho hablamos actualmente de inclusión educativa y la palabra aparece en programas institucionales, en leyes, en discursos, en un montón de lugares, pero pues bueno, una cosa es permitir que una persona con discapacidad, y bueno, pongo el permitir, ¿no? Con comillas, ¿no? Que una persona con discapacidad ingrese a una escuela y otra muy, muy, muy distinta, garantizar que pueda aprender, que pueda participar, que pueda permanecer en ella en condiciones pues equitativas, pues más que de igualdad, sí, justo equitativas. Y para platicar sobre esta distancia entre pues el discurso y lo que pasa en el día a día en las aulas, hoy nos acompaña Dafne Leiva. Ella es psicoterapeuta y se dedica a la atención psicológica presencial y en línea, tanto en consulta particular como en instituciones de salud mental. Es psicoterapeuta de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos y participa en capacitación docente en la UNAM. Desde este ámbito imparte cursos sobre educación inclusiva, manejo del estrés y prevención del burnout, diversidad sexual, prevención de la violencia de género, inteligencia emocional, primeros auxilios psicológicos y articulando salud y educación. Bienvenida, Dafne, a esta área DISCA. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Jazz, nuevamente por la invitación y pues para hablar de este tema tan importante. Ok, pues bueno, para comenzar por, pues digamos como por el principio, ¿no? ¿Qué tendríamos que entender por inclusión educativa? La inclusión educativa abarca muchas cosas, ¿no? Es modificaciones, transformación de modelos, de metodologías, de infraestructura, pues de idea, ¿no? De pensamiento, de tu ejercer, ¿no? Docente, hablando de la educación y pensando incluso en las necesidades de cada uno de los estudiantes, no nada más de alguna persona con discapacidad. Pero bueno, la verdadera inclusión es esto, ¿no? El cambio, la disposición a poder hacer estos cambios en lo que implica la enseñanza-aprendizaje. Eso. Y fíjate que muchas veces, y bueno, decimos las palabras inclusión, integración, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre incorporar a un estudiante a una estructura que ya está predefinida y entonces pues modificar, o más bien digamos como la otra parte, ¿no? Poder modificar esa estructura para que todas las personas puedan participar de manera efectiva? Mira, es una pregunta bien importante, justo es de lo que hablo en los cursos. Hablo de 4 conceptos que son relevantes y que a veces se confunden, ¿no? Hay algunos que son más claros, ¿no? Que es la exclusión, que es cuando se le niega la educación a cualquier persona. La segregación, que es cuando te aíslan a las personas con discapacidad de una aula regular. Uh-huh. Y la integración y la inclusión, ¿no? Que es lo que más se confunde. Ahorita me gustaría también hablar un poquito de esta parte de la segregación. Pero bueno, la integración, pues digamos que es solamente el hecho de admitir a una persona en condición de discapacidad a un lugar. En este caso, pues a un lugar, a una institución educativa. Uh-huh. Y solamente, y muchas escuelas justo es lo que hacen.
que manejan la inclusión para los estudiantes y no les dan el acceso, pero solamente pues los admiten y ya, no les dan un seguimiento. Justamente el hablar de educación inclusiva o de una verdadera inclusión es darle este seguimiento, monitorear al alumno, no nada más es, ya estás dentro de la escuela, voy y te meto al grupo y te presento con el grupo y ahí te quedas y ya tan. No, o sea, implica muchas cosas el que se dé una verdadera inclusión dentro del aula. Capacitar a los docentes, por ejemplo, ¿no? Porque los docentes no tienen la formación pedagógica para poder a veces, pues justamente tener estrategias didácticas y manejar una situación dentro en las clases, ¿no? Entonces requieren de esa capacitación y a ellos es a los que les toca más el trabajo, ¿no? Es como a ellos les toca más darles este seguimiento a los estudiantes. Entonces, pues bueno, creo que es un trabajo en conjunto, padres de familias, escuelas, docentes y alumnos. Entonces, esa es la diferencia principalmente entre integración e inclusión. ¿Y cómo podríamos reconocer pues que una escuela realmente está pues empleando, poniendo acciones realmente inclusivas, o que solamente está utilizando la palabra inclusión en su discurso para ser bonito? Bueno, aquí principalmente pues los papás y los alumnos son los que van a decir, ¿no? O van a descubrir si verdaderamente se le da este seguimiento al estudiante. ¿Qué implica cuando se le da seguimiento al estudiante? Yo también trabajé 6 años como profesora y en el área de consejería de psicopedagogía en la prepa. Entonces, hay un área específica en donde se van a encargar de estos chicos con barreras de aprendizaje, como se llaman, ¿no? Barreras físicas, intelectuales, emocionales, de cualquier tipo. Y van a estar en constante comunicación con los papás y con el especialista para poder llevar estrategias a los docentes, y esa área es la que se va a encargar de que los profesores vayan a implementar esas estrategias con el alumno con alguna condición de discapacidad. Entonces, por eso yo insisto que es un trabajo en equipo, pero bueno, quien va a descubrir eso, pues es el propio alumno en clase, ¿no? Porque pues si nada más lo dejan ahí olvidado, ver cómo se las arregla, es importante que pues el estudiante lo diga, ofrece, ¿no? Con los papás, y los papás que no les dé miedo ir a la escuela y oye, yo noto que mi hijo pues no está llevando un buen seguimiento. No se trata nada más de pasar por pasar a los alumnos, no se trata que nada más de ponerles 10 por poner 10 o de que no trabajen, porque muchas veces los profesores lo interpretan así, ¿no? O sea, el tener un alumno con alguna condición que lo pase. No dudo que hay escuelas que hagan eso, pero no se trata de eso. O sea, tampoco la inclusión es eso. Hay algo que se llama adecuación curricular y es lo que se aplica con los estudiantes con alguna condición en específico, y son muy diferentes dependiendo la condición del estudiante. No siempre las adecuaciones curriculares son iguales. Así es, y bueno, pues es que, híjole, de repente pensamos en barreras y pensamos en barreras físicas como una escalera, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, las barreras son tan diversas y se pueden encontrar en un montón de cosas, por ejemplo, pues en los materiales, en las evaluaciones, en la manera en la que estamos dando las instrucciones, pues incluso en las expectativas que los profesores, como bien lo mencionabas ahorita, pues tienen sobre las y los estudiantes. Y bueno, desde 2020, pues impartes un curso dirigido a docentes de bachillerato. Ya nos decías ahorita, cuando llegan a esta capacitación por parte de los docentes, ¿cuáles son las dudas, las ideas equivocadas, los temores que encuentras con mayor frecuencia con relación a la discapacidad? Pues justamente que no saben qué hacer muchas veces, que las escuelas no los capacitan, ¿no? Que no, ellos también desconocen que pues se pueden acercar, solicitar esta capacitación a sus escuelas, acercarse al área de psicopedagogía, que no están solos, ¿no? Para cuestiones. Justo esto que te digo, que piensan que una adecuación curricular es doble esfuerzo, que van a trabajar el triple, que es dedicarle solamente la atención a un alumno. Entonces, ellos de pronto solitos se obstaculizan, ¿no? Que a mí me encanta que estén en los cursos, porque pues eso quiere decir que
pues ya quieren hacer las cosas diferentes, ¿no? Yo siempre les digo a los profesores, a mí me decía una maestra en la universidad, mientras que tú, Dafne, tengas la disposición de aprender y yo tenga la disposición de enseñarte, es lo único que se requiere para que ocurra la magia, ¿no? Entonces, siempre les digo eso, la disposición y la actitud es indispensable. La adecuación curricular es conforme a tus contenidos, no vas a inventar el hilo negro, no vas a darle otra clase al alumno ni dedicarle tiempo extra, sino tú vas a ir conforme al ritmo que trabaja el alumno, dándote cuenta, de acuerdo a tus contenidos, cómo va avanzando. Y a lo mejor, pensando en un alumno que tenga alguna condición intelectual, ¿no? Entonces a lo mejor no va a avanzar igual que los demás, pero vas a ir tú al ritmo del estudiante con tus propios contenidos. Y pues no tiene nada de esfuerzo distinto, ¿no? Si es una condición visual, pues bueno, pues entonces ahí las adecuaciones curriculares ni siquiera es para todas las materias, ¿no? O sea, será para unas cuantas estadísticas, por ejemplo, en los casos de metodología, ¿no? En mi caso, yo me acuerdo que en la universidad era donde tenían que hacer adecuaciones, ¿no? Metodología, ¿no? Y adecuación en el sentido de que pues requería de apoyo para pues ya hacer estadísticas, ¿no? No sé, son situaciones o un caso auditivo, ¿no? También las adecuaciones, me acuerdo que la prepa se hizo con una chica con 2 materias, con inglés y español, o sea, no siempre. Entonces son las dudas que los maestros tienen, como que sí, es con todos los maestros que se tienen que trabajar adecuaciones y pues pareciera que ellos piensan que es un doble esfuerzo y pues que no están formados para eso, cuando pues para nada, ¿no? Y con ayuda del especialista, siempre les digo, el especialista es muy importante que se mantenga comunicación porque él es el que va a brindar estrategias más específicas que les van a ayudar en casos de cualquier tipo, ¿no? Porque bueno, mi curso de educación inclusiva no es que hablemos de condiciones de discapacidad específicas, ¿no? Pero sí, porque cada ciclo llegan chicos distintos, con distintas necesidades, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, les digo eso, en un caso visual, pues te va a requerir que seas más descriptivo, ¿no? Y que hables en voz alta lo que vas escribiendo en el pizarrón, por ejemplo. En un caso auditivo, pues que es al contrario, que escribas, que procures no dictar. O sea, cosas que son estrategias que, bueno, están brindando conforme a los casos que se presentan. Pero eso es más que nada las dudas de los profesores, ¿no? Como de cómo se hace. Y pues tienen una idea errónea de lo que es la adecuación curricular en las escuelas. Ahora bien, a mí me gustaría mencionar algo importante. Es sumamente importante que el chico previamente ya esté registrado, porque también a las escuelas no les corresponde esa parte, y también a veces los papás tienen esa idea errónea, ¿no? De que la escuela va a enseñarles a los chicos toda esta parte que tienen que irse a preparar, ¿no? O sea, en la escuela, no una aula regular, una escuela donde lo van a admitir en una aula regular. Las escuelas no están especializadas para enseñarles, en este caso de discapacidad visual, braille, orientación y movilidad, a utilizar la computadora, utilizar el celular, nada de eso. Entonces, eso yo también siempre hago énfasis. En cualquier condición de discapacidad es muy importante que los chicos o los niños ya estén rehabilitados, incluso naciendo con la discapacidad. O sea, que el niño ya haya ido previamente a aprender todas estas herramientas que le van a facilitar el incluirse a una aula regular, pensando en el estudiante, porque los papás piensan en ellos, pero no cómo la pasan. Claro. ¿No? Y es que digo, bueno, no sé, ¿no? Como desde mi perspectiva, ¿no? La verdad es que pues la reforma de 1993 en donde se elimina la educación especial, pues bueno, en el discurso, bueno, a mí nunca me pareció bonita, ¿no? Pero en el discurso a algunas personas pudo parecerles muy bonita, pero en términos prácticos ha hecho mucho daño a la discapacidad y no, porque justamente no se quitan estas herramientas específicas que son necesarias para personas con discapacidad, y entonces pues bueno, no creo que los papás digamos como que sea de mala fe. O sea, el caso es que antes íbamos a un lugar en donde teníamos educación formal, digamos a nivel primaria, y además pues teníamos estas herramientas, y entonces pues de repente ahora cómo le sacas 48 horas al día, ¿no? Para ir a la escuela a hacer los quehaceres, porque bueno, las familias siguen teniendo, y además pues ir a una rehabilitación, y que muchas familias no están, como bien lo señalas,
que muchas creo que no es como por mala voluntad, sino porque no están informadas, ¿no? de cuáles y hasta dónde son las funciones de la escuela, ¿no? Claro. Ya ahora, pues nos hablabas pues sobre las adecuaciones curriculares, y justo algunos profes pues tienen este temor, ¿no? Que las adecuaciones curriculares o pues los ajustes razonables pues impliquen bajar el nivel académico o regalar calificaciones, ¿no? Pero bueno, igual si nos puedes platicar como de manera muy concreta cuál sería la diferencia entre hacer un ajuste razonable o una adecuación curricular, y cómo pues esto, digamos, no tendría que ver con eliminar los objetivos de aprendizaje, pues digamos para todos en general. Ok, los ajustes razonables pues incluyen muchas cosas, ¿no? Estas herramientas, esta infraestructura, que pues claro que va dentro de la inclusión. La adecuación curricular es con respecto a los contenidos temáticos de la asignatura. Es el seguimiento que le da el profesor, también las estrategias didácticas que utiliza, pero más sobre los contenidos, de cómo va a evaluar al alumno. Fíjate, hay algo bien padre actualmente que se implementó en los cursos que estoy dando en la UNAM de educación inclusiva, que es con perspectiva DUA, que es diseño universal para el aprendizaje. Justo a los profesores ya les están manejando este nuevo modelo, y que consiste en que tienen que generar diversos contenidos que sean accesibles para los estudiantes y flexibilidad en el sistema de evaluación con respecto a tareas, sus proyectos, exámenes y demás. Entonces esto es padre. O sea, si yo hubiera tenido esto en la universidad, o sea, wow, ¿no? Porque los profesores son bien cerrados, a veces bien inflexibles. Y eso también tiene que ver con la adecuación curricular, esta flexibilidad de cómo yo te voy a enseñar y también cómo voy a evaluar. Y que no es no evaluar al alumno y que no trabaje el alumno, ¿sale? Eso es lo que más les cuesta trabajo a los profesores, pues como así. Y lo otro que mencioné es porque pues también hay que tomar en cuenta pues que la responsabilidad es de todos, ¿no? O sea, por esto es un trabajo en equipo, tanto de la escuela, los profesores, los alumnos y los papás, ¿no? Como para sacar adelante cualquier caso, principalmente pues pensando en el estudiante, ¿no? ¿Qué necesita el alumno? Y pues eso, por eso lo menciono, ¿no? O sea, el alumno tiene que llegar preparado ya para incluirse en una aula regular. Si no, el que va a pasar mal es el alumno. Entonces, a veces los papás, como dices, no es con una mala intención, pero a veces sí los papás están en negación y también esto obstaculiza el proceso del chico, ¿no? O la sobreprotección, ¿no? Que también eso pues limita al chico con condición de discapacidad en ocasiones. Y pues bueno, no sé si con esto resuelvo tu duda. Ya. Sí, y fíjate que bueno, pues tú también, ya hace rato decíamos, eres psicóloga en la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía, y bueno, pues la exclusión, pues bueno, en todos ámbitos, ¿no? Pero bueno, específicamente ahora la exclusión educativa, pues no solamente afecta a las calificaciones, o sea, ya sea que tengas calificaciones mayores o menores, ¿no? Regaladas o no, sino también pues a cómo las personas se perciben, ¿no? Porque de pronto pues sintiendo que no puedes, sintiéndote aislado, sintiendo que uno tiene que demostrar un día sí, al otro también, ¿no? Sus capacidades, pues bueno, me parece que para todas pues es una carga emocional muy fuerte y que deja huellas pues muy grandes, ¿no? Desde la experiencia como psicóloga pues en la Escuela para Perros Guía, ¿tú cuáles consideras que son los efectos que esas barreras pueden tener en la vida emocional de una persona con discapacidad visual? Pues justamente la desmotivación, ¿no? El pensar que no pueden realizar nada en su vida tal cual, ¿no? Que no pueden realizarse como persona y de manera profesional. Entonces, pues sí, como dices, el acompañamiento psicológico es muy importante junto con todos los demás elementos para que la persona vuelva a o sea, como trabajar esta inserción educativa, esta inserción laboral en caso de que adquieras la discapacidad, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, trabajar mucho esto desde un inicio. Yo acá trabajo en Perros Guía,
en el área de rehabilitación inclusiva. Entonces es un trabajo en equipo. Mientras que están los chicos aprendiendo todo lo que tienen que aprender para esta inserción, ¿no? O sea, social, educativa y demás, me gusta desde un principio, aunque todavía no tomemos acciones, que se visualicen qué quieren hacer, ¿no? O sea, qué quieren volver a hacer, a qué se quieren dedicar, investigar, ver qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, pero justo es como para regresarle ese sentido a su vida, porque sí llegan con cero ganas de y teniendo en la mente que realmente pueden hacer. Ahora, cuando hay muchas cosas que son posibles, siempre les digo, no hay que pensar en lo que no podemos, pues sí hay muchas cosas que no podemos, tenemos limitaciones como cualquier otra persona, vea o no vea, o tenga discapacidad o no tenga discapacidad, pero hay que enfocarnos en lo que sí podemos hacer, y también podemos hacer 1000 cosas, muchísimas. Podemos hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo trabajar esta perspectiva? Ayuda. Perdón, no sé si te estoy perdiendo yo un poco más que hace rato, o bueno, no sé si puedas como moverte para ver si mejoramos el audio del micrófono. Me hubieras dicho. Sí, no, a ver, bueno, yo ahorita empecé a escuchar un poco más, entonces por eso te lo digo justo. A ver, si me puedes, continúa por favor, para ver si ya se mejoró. ¿Hola, ahí? Sí, continúa por favor. Bueno, entonces, pues es lo que te digo, yo creo que trabajar mucho desde la motivación y desde la visualización de qué quieren hacer y a qué se quieren dedicar, y a mí siempre me gusta motivarlos a lo grande, ¿no? Porque, pues no por el hecho de tener la discapacidad vas a conformarte con cualquier cosa, que no estoy desestimando, ¿no? Las carreras o las cosas que ya están más establecidas, pero pues puedes hacer muchas cosas más, ¿no? O sea, puedes, pues, hacer una licenciatura, una maestría, lo que tú quieras, o sea, no hay límites en ese sentido. Si me explico, es diferente. O sea, pensar en limitaciones físicas que tenemos por la discapacidad, pero no una limitación, y bueno, a partir de eso ser realista y ver qué opciones son las que se nos acomodan para poder desarrollarnos y crecer y realizarnos como persona y como profesionistas, y a partir de ello pues tomar decisiones, ¿no? y acciones, y eso le ayuda mucho a las personas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Y fíjate que, bueno, a veces las barreras no siempre se presentan como rechazo, ¿no? Porque a veces pensamos en barreras o en discriminación como en malas caras, ¿no? En gestos o en que te hacen a un lado. Pero muchas veces no es este rechazo abierto, sino a veces la sobreprotección, ¿no? No dejar que la persona se desplace, decida, se equivoque, pues, o pueda incluso resolver, ¿no? Por sí misma algunas cosas, lo cual, pues, bueno, pues la verdad va mermando la seguridad de las personas. ¿Cómo podemos acompañar a un estudiante sin caer como en ningún extremo? O sea, por una parte, ni terminar de hacerle las cosas, pero tampoco convertirlo, o sea, no convertirlo permanentemente en receptor de ayuda, y tampoco, pues, ignorarlo. Ok, pues justamente el hecho de que no requieren de un trato especial, ¿no? O sea, personas con discapacidad, y ahí los profesores y los papás pues van a tener mucho que ver, pues hay que distinguir cuando pues el estudiante quiere obtener las llamadas ganancias secundarias, ¿no? De que por sacar provecho de la discapacidad. Y pues también eso viene en la capacitación a los docentes, ¿no? Darte cuenta que está en sus posibilidades del alumno, confiar en que puede hacer las cosas, quizá a su manera, ahí entra la flexibilidad, pero hay que dejarlo hacer las cosas y responsabilizarlo de su propio aprendizaje, porque lo que te digo, no necesitamos un trato especial, que requerimos de ciertas herramientas, ciertos apoyos didácticos a veces, pues sí, ¿no? Pero solo eso. Entonces, cuando el profesor también se capacita, pues puede darse cuenta de eso, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no, requiere el apoyo del estudiante. Claro. Y fíjate que, bueno, a veces también existe la presión y, bueno, un poco este porno inspiracional, ¿no? Pues bueno, de que la persona con discapacidad sea siempre ejemplar, agradecida, fuente de inspiración, o mostrar todo el tiempo que uno sí puede, ¿no? Y bueno,
¿Cuál es la importancia entonces como de que las personas con discapacidad participemos y pues opinemos también sobre en la escuela, en distintos ámbitos, pero sí justamente pues en la escuela? Y me parece que en los niños desde que son pequeños, o sea, no porque son pequeños sacarlos de esta función, aunque ahora ya tú nos los dirás, ¿no? Pues bueno, participen en las decisiones sobre los apoyos, sobre las estrategias, sobre los ajustes que se harán pues en su educación. Claro. O sea, el hecho también nosotros de comunicarlo, de manifestar nuestras necesidades cuando estamos en ese lado de ser alumnos es muy importante. Ahora, si eres pequeñito, pues ahí los papás son los que tienen que hablar con la escuela, con los profesores y expresar esas necesidades que requiere el estudiante, ¿no? Como apoyo didáctico, apoyo en la escuela, apoyo o sea, no de que le resuelvan ni que le hagan las cosas ni nada, ¿no? Pero sí es algo indispensable el acercarnos y expresar lo que necesitamos y lo que no. O sea, dejarlo en claro, porque ahí es donde pasa esto, ¿no? O sea, el hecho de que se confunde hasta dónde sí, hasta dónde no. Como dices, el dejarlos participar, el que los profesores tienen que tomar en cuenta que hay un chico con cierta condición en el aula y tienen que adaptar sus técnicas, sus estrategias, sus actividades, ¿no? Para que el estudiante también participe. No es que en esta actividad tú te quedas ahí sentadito y tú no haces nada. Híjole, eso es lo que pues no se tiene que hacer, ¿no? Y ahí pues entra la parte del docente, ¿no? De la creatividad, del hecho de tomar en cuenta, y la inclusión, justamente, eso es la inclusión, no para unas cosas sí, para otras cosas no. El rendimiento, pues se va a ir viendo por añadidura, ¿no? O sea, pues, le repito, no somos personas diferentes. Esto de que dices de ser un ejemplo de vida, pues también no hay que pelearnos con esa idea de cómo nos percibe la gente, porque pues pasa, y a lo mejor también es algo bueno que le puedes dejar a las personas sin que te lo propongas, ¿no? Si tú eres fuente de inspiración, pues qué padre, ¿no? Pero bueno, no de eso a que pues te consideren o tú pienses que por esa situación tienes derecho a otras cosas, a un trato diferente, a un trato especial, o que nos sobreestimen o nos subestimen, ¿no? Ya es distinto. Sí, claro, a lo mejor más bien ahí lo pesado sería como que siempre, ¿no? O sea, tenga uno que hacerlo. Y bueno, tú ahorita nos decías y hablábamos, ¿no? Como de este trabajo en equipo, que lo has mencionado pues ya en varias veces. ¿Y cómo tendría que repartirse entonces la responsabilidad, pues digamos, en esta toma de decisiones sobre, pues digamos, para que las personas con discapacidad puedan incluirse de manera efectiva entre estudiantes con discapacidad, docentes, autoridades, áreas de apoyo, familias, que bueno, pues son como distintas instancias que están involucradas en la educación de personas con discapacidad? Bueno, la comunicación es indispensable y ahí lo que le toca a cada quien, creo que la parte medular es el área de psicopedagogía que existe en la escuela, porque a través de esa área es como se va a trabajar con docentes, alumnos y padres de familia y especialistas del chico o de la chica. Y bueno, y hasta con autoridades, ¿no? Entonces, bueno, la escuela admite al chico, es muy importante que se le haga una evaluación, ¿no? También, que lleven los papás pues el diagnóstico, que está siendo acompañado, que está ya rehabilitado o está en rehabilitación, no es necesario que ya llegue pues con todas las herramientas, pero que está en ese proceso de ese acompañamiento, también por fuera de la escuela. Con los profesores pues se les comunica, ¿no? Que hay este caso en la escuela, se les da este apoyo de psicopedagogía, ¿no? Que se acerquen a preguntar. Si el especialista brinda estrategias, pues se les manda a los profesores por escrito las estrategias que les pueden servir para trabajar con el estudiante en el aula, y se monitorea, se da un seguimiento durante todo el ciclo escolar. Esta área es la que lo hace, ¿no? O sea, de todo este seguimiento académico, bimestre, trimestre con trimestre. Entonces, por eso te digo que es una constante comunicación, ¿no? Entre los papás, el especialista, los docentes y el alumno. ¿Cómo te sientes? También directo con el alumno, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y revisar, ¿no? Constantemente, pues, que sí se estén llevando a cabo estas estrategias, o directo
directamente con el chico. Entonces es como el seguimiento, y te lo puedo decir pues por mi propia experiencia, ¿no? Yo así lo llevaba. Yo así estaba en comunicación con todas esas áreas para poder brindarle un adecuado seguimiento al alumno, y de verdad que mis chicos de barreras de aprendizaje superaban en la mayoría de las veces todas las expectativas, hasta tenían mejor rendimiento que los estudiantes que no tenían ningún tipo de condición, ¿no? Entonces, pero sí requieren de este apoyo. Es muy importante, porque también cuando yo llegué a esa escuela no tenían este seguimiento. Y yo decía, ¿cómo le habrá hecho tal chico para egresar, no? ¿Cómo le habrán hecho con este chico, esta chava o este chico, no? Entonces yo comienzo pues a hacer como más, tener la llave, ¿no? Que abre esa puerta, y a dar este seguimiento más cercano con estos chicos, ¿no? Y te digo, no es separarlos, no es... Y también brindarles esta seguridad a los docentes, ¿no? De que van a estar acompañados también, no están solos. Es muy importante esto. ¿Podrías compartirnos, pues para quienes nos escuchan, alguna experiencia en donde, pues, con alguna estrategia relativamente sencilla haya producido un cambio importante para él o la estudiante? Sí, claro. Pues bueno, platico el caso de esta chica con una condición auditiva. Entonces, pues teníamos ya todo el seguimiento por parte de la mamá, y con ella pues se trabajó constantemente con la materia de inglés, la adecuación curricular, y la maestra de español nos ayudó mucho en la gramática y en la ortografía, porque a veces los chicos que tienen una condición auditiva pues no desarrollan como esta parte, o a lo mejor depende del caso, no voy a generalizar, pero pues sí tienen esta gramática que no está bien desarrollada, y estamos hablando de nivel prepa, ¿no? Que llegaban así a la prepa. También luego decía, híjole, como lo habrán hecho en la secundaria, ¿no? Pero bueno, nosotros acá, yo me encargaba de que pues acá fuera distinto, y pues que sí hubiera un cambio significativo, ¿no? Y pues se le ayudó mucho. En el caso de inglés, pues no la evaluaban con listening, ¿no? La evaluaban con otras formas de evaluación. Se les brindó estrategias didácticas, ¿no? En donde por favor no dicten, si vas a hablarle ponte de frente a ella o tócale el hombro, ¿no? Intenten escribir más instrucciones importantes como las tareas, permítele pues copiar tus diapositivas, ¿no? O si se acerca un compañero que le esté ayudando, ¿no? Que pues por favor tengan paciencia en ese sentido. Y pues fue un caso muy, muy satisfactorio, ¿no? Y también un caso intelectual, ¿no? Con uno de mis niños que igual, pues, pensaban que no íbamos a poder que egresara de la prepa. Pues es un niño que se le solicitó a los profesores, él con dibujos hacía todas las, ¿no? Y se le solicitó esa parte de que lo dejaran, pues, entregar tareas a través de historietas, de cómics, de dibujos, y sacó adelante la prepa, ¿no? Así hay mucho, bueno, trabajé con muchos casos, ¿no? De autismo, bueno, en nivel, pues, moderado, ¿no? Que antes se llamaba Asperger, casos intelectuales, de algún retraso cognitivo también moderado, de casos auditivos, hasta un chico, pues, la barrera fue el idioma, ¿ves? Porque era un chico chino. Entonces hay muchos casos que, pues, con un seguimiento adecuado, cercano, con amor, con paciencia, y también ser pacientes y empáticos con todas las áreas, ayudamos a que el chico pues salga adelante. ¿Cuáles pensarías tú que son los errores más frecuentes que se cometen, incluso cuando tenemos como la mejor voluntad para incluir a alguien? Yo creo que lo que no se debe de hacer, que pueden llegar a ser profesores, padres de familia principalmente, pues es lo que hace rato, no confiar en el alumno, en que puede, ¿no? Y que le terminen haciendo las cosas los papás, que también nos llegó a pasar, ¿eh? O sea, y tú te das cuenta, ¿no? Que pues los papás hacen las cosas en lugar del alumno. Y los docentes, pues igual, ¿no? Al no ser pacientes, ¿no? De que, oye, pues el proceso es distinto, y entonces, pues ya, entonces lo evalúo con cualquier cosa. No me esfuerzo, no me reto a que el alumno aprenda, aunque no sea igual que los demás, pero que aprenda. Y por ejemplo, tú, ¿cuáles dirías que son los cambios, los 3 cambios, vamos a ponerle un número, ¿no?
como más urgentes para que la inclusión educativa pues sea efectiva y deje de depender de esfuerzos individuales y de buenas voluntades de personas? ¿De qué depende? Pues era, híjole, yo creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? La disposición, tener estas capacitaciones de llevarlos a los docentes, creo que es punto número 1 y el más importante, capacitar a los docentes, porque las escuelas dan por hecho de que el docente sabe cómo hacerlo, ¿no? Con los casos que se presentan ahí, o con nada más avisarles y ya es todo, ¿no? Capacitarlos es muy importante, darle dar un seguimiento pero hacer todo un seguimiento desde el inicio del alumno también es muy importante. A veces los papás ni siquiera avisan que llegan con una condición sus hijos, entonces ahí es donde yo te decía que nos enfrentamos a una negación. Y creo que eso también es muy importante, que se haga ese seguimiento inicial. A veces, muchas veces nos enteramos por los profesores de alguna situación con los alumnos, ¿no? Porque son los que pues más pasan tiempo con ellos. Entonces eso es importante. ¿Y qué otra cosa sería? Pues, ¿qué será? ¿Y cuál es tu pregunta? Repítemela para que te pueda decir otra. ¿Cuáles serían las 3 cosas más urgentes que cambien en la educación para que pueda ser pues efectiva y no dependa de los esfuerzos individuales o de buenas voluntades? Ok. Pues entonces, como te decía, la capacitación docente, el seguimiento desde un inicio al estudiante junto con los papás y también involucrar al especialista. O sea, creo que y responsabilizar a junto con esto sería responsabilizar a cada parte de lo que le toca para que se lleve la inclusión, en este caso, pues en la escuela, ¿no? También darse cuenta que no todo le toca a la escuela, no todo le toca a los docentes, no todo le toca a los papás, y no todo le toca al alumno, ¿no? O sea, es distribuir y darse cuenta que cada quien tiene esta cierta responsabilidad. Y a veces el alumno es el que está arriba de la pirámide. Si el alumno no quiere, aunque sumen esfuerzos todas las demás partes, pues no se logra mucho. También hay que contemplar eso. Y que el estudiante siempre es el centro, ¿no? O sea, así que en todo. Dafne, pues no sé si haya algo que quieras decir que digas, híjole, no me preguntaste esto y era súper importante, algo que quieras agregar. Pues que no veamos mal esta parte que te digo de la preparación previa a incluir a alguien en un aula regular, porque muchas veces yo también te puedo decir eso, que los papás están peleados con esa condición que es muy importante para los chicos, ¿no? El que haya escuelas especializadas es lo que va a llevar a los chicos a que puedan llevar un desarrollo óptimo, ¿no? en un aula regular y no nada más llegar por llegar y ya quiero que a mi hijo se le incluya. Por ese lado, creo que no quitarle como esa connotación, ¿no? De que esas escuelas especializadas son para algo y por algo, que más bien hay que utilizarlas a favor. Yo siempre les digo, es como pues prepararse para ir a la guerra, ¿no? O sea, si no aprendes estas herramientas importantes, tecnológicas incluso hoy en día, pues ¿cómo le vas a hacer, ¿no? Para tomar clases, para hacer tus tareas, para trabajar, para hacer todo. Entonces es algo muy importante que no hay que estar peleados con esa situación, y te lo digo porque hoy en día todavía hay esta resistencia a veces, o no le damos peso, no le damos importancia, y creo que es algo para llevarnos a nosotros a vivir esta verdadera inclusión, pero no por el hecho de que a las instituciones les corresponde admitirnos, sino también nosotros llegar preparados con esas herramientas y poderlo hacer satisfactoriamente, ¿no? Y no sentirnos como con obstáculos y que pues no podemos y que ahora cómo le hacemos, porque de verdad que hoy podemos aprender muchas cosas que nos facilitan la existencia y podemos estar en igualdad de condiciones para realizar nuestro trabajo y estar en cualquier escuela, y estudiar las carreras que podamos desempeñar satisfactoriamente, ¿no? Y realizar, pues, óptimamente. Pues sí, esperemos que en algún momento el sistema educativo no vuelva también
a permitir esta formación integral, que por supuesto sí es muy necesaria tener las herramientas específicas, ¿no? De orientación y movilidad, tecnológicas, pues incluso de socialización, de actividades de la vida diaria, de un montón de cosas que son importantísimas para, no solo para el ámbito escolar, sino para la vida en general, y que bueno, pues hoy mismo, ¿no? Pues a muchas personas no les está siendo posible, y que no está como llegando, ¿no? A todos, y que bueno, hay lugares que están haciendo, lo sé, ¿no? Esfuerzos importantes, pero que, híjole, bueno, ojalá se pueda ir como justo construyendo, y que estas opciones puedan ser y llegar pues a más personas, y a todas y a todos, sobre todo pues a los niños y niñas, que bueno, ya el lunes entrarán a la escuela y muchos entrarán con una mochila llena de cuadernos, pero pues carente de herramientas, y bueno, pues ahí tendrán que empezar con ello. Pues muchas gracias, suerte a las niñas y los niños que inician el ciclo escolar el lunes. Deseamos que les vaya bien, pero además también que vayan adquiriendo esas herramientas para que puedan pues tener una educación pues mucho más accesible, y que también pues se vaya dando las condiciones, ¿no? En los distintos actores que involucran a la educación, para que las personas tengan estas herramientas importantes y necesarias en su educación. Muchas gracias, Dafne. No, de que al contrario, y de verdad es una invitación a que todas las escuelas capaciten a sus docentes en perspectiva dual. Creo que es algo que no, ya lo vas a preparar, ya lo vas a traer, ya los profesores, aunque llegue cualquier chico con alguna condición, ya van a tener ellos estas herramientas incluso, y lo van a poder ver desde otra perspectiva. Entonces yo creo que es algo que hago esa invitación a que les puedan llevar esa capacitación a sus docentes. Y pues muchas gracias por la invitación, Jazz. Pues muchas gracias, Dafne. Bueno, pues hoy hemos platicado con Dafne Leiva sobre inclusión educativa, y sobre algo que de verdad, audiencia, conviene no olvidar: que estemos dentro de un aula no significa necesariamente que estamos formando parte del grupo. La inclusión no consiste solamente en que estemos ahí, en abrirnos la puerta, sino en que de verdad podamos ver, transformar e incidir en lo que pasa después de que hemos cruzado esa puerta. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta área disca. Mi nombre es Jazmín López. Gracias a Alberto en la producción de este programa. Gracias a Angelito en los controles. Gracias a quienes nos acompañaron en la sala. Gracias, Dafne, pero sobre todo gracias a ti que nos sintonizaste del otro lado de la radio. Nos escuchamos en la próxima entrevista de Área Disca. Adiós. Nos toca detenernos por ahora, pero seguiremos paso a paso en favor de la inclusión. Vuelve pronto. Que en el área disca no hay cadenero. ¿Ya escuchaste? ¿Ya sentiste? ¿Ya descubriste? Ahora estás listo para entrar.